¿Cómo se mueve el turismo interno en estos días justamente? Ya estamos para el comentario económico con Osvaldo Molina, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. Osvaldo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Hola Carlos, hola Mabel. Es cierto, mira, en casi 2 años de pandemia, sin duda alguna, uno de los sectores que más se ha afectado ha sido el turismo. Sin embargo, como todos los años y como tú mencionabas, Carlos, por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, muchas personas deciden viajar a diversas ciudades de nuestro país, lo cual es positivo para el sector. Eso sí, todos los que viajen, por favor, háganlo con mucho cuidado. Por ello, hoy hablaremos sobre la importancia de este sector, cómo ha ido evolucionando durante este último año y qué medidas se están adoptando para atenderlo. Lo primero es saber que el sector turismo ha contribuido significativamente al crecimiento de la economía. Algunos datos interesantes. Entre 2010 y 2019, es decir, antes de la pandemia, el turismo receptivo creció a una media anual, a un promedio anual del 9%, mientras que los ingresos de divisa, los dólares que nos traía, aumentaban en 9,3% anual en promedio. En 2019, cuando todavía no había pandemia, los peruanos efectuaron dentro de su país alrededor de 48 millones de viajes, ¿no? Y antes de la pandemia, el turismo representó una importante fuente de empleo. Por ejemplo, en 2019, el sector generó alrededor de 679.000 empleos directos, es decir, 4% de la población ocupada peruana, y 778.000 empleos indirectos. En total, casi 8,5% del empleo total. Recuerden que por cada empleo que genera el turismo directo, se genera 1,2 empleos adicionales. Ahora, como ya sabemos, las restricciones de movilidad impactaron duramente el turismo. En el 2020, el PBI del sector alojamiento y restaurantes se contrajo en 54%. Esta caída se explica en parte por la fuerte reducción de la llegada de turistas en el extranjero, ¿no? Por ejemplo, en el 2019, la llegada de turistas era de más o menos 4 millones de personas que venían a conocer el Perú desde el extranjero. Y luego, con la pandemia, este número fue de apenas 900.000, es decir, una caída de cerca de 80%. La recaudación tributaria que capta el sector turismo también se redujo en 44% en el 2020, y las divisas extranjeras, es decir, los dólares que generaba este sector, también cayeron en 60%. Ahora, en 2021 estamos viendo algunas mejoras. Por ejemplo, entre enero y septiembre de 2021 el PBI del sector alojamiento y restaurantes, ¿no? Ha crecido y se encuentra en ha crecido suficiente como para estar 40,5% superior al acumulado para ese periodo en el 2020, que era, claro, el periodo de la pandemia. Es decir, estamos mejorando un poquito por ahí. Todavía no se llega en el término de generación de divisas al periodo prepandemia, pero al tercer trimestre de 2021 la generación de divisas se incrementó en 88% respecto al segundo trimestre de este año, y la tendencia de llegada de turistas del exterior en el 2021 es creciente, aunque aquí claramente sigue siendo bajo, ¿no? En el 2021, para que se hagan una idea, en el 2020, ¿no es cierto?, solo los 2 primeros meses crecieron los turistas de manera normal, y ya luego tuvo pues el bajón por la pandemia. A pesar de eso, en este año se tiene una llegada de turistas del extranjero pues menor a la del 2020, ¿no? Debido a esos 2 primeros meses. Osvaldo. Así que el turismo interno juega un rol clave en la reactivación del sector. Ahora bien, ¿cómo se va a reactivar por las fiestas de fin de año? Se espera que para estas fiestas de fin de año el turismo interno genere cerca de 250 millones de dólares, y que las familias peruanas aprovechen estos feriados para viajar al interior del país, aun cuando los precios puedan aumentar un poquito, entre 20 y 30%. Dime, Carlos. Sí, efectivamente. Ahora, en eso justamente quería incidir, Osvaldo, porque hay evidentemente una recuperación del turismo a fin de este año, pero, a ver, en cuanto al turismo interno, ¿cuánto se calcula de gente que se va a movilizar o que se está movilizando ya, y si lo ha hecho al interior del país, a diversos destinos, y eso cuánto representa en monto de dinero? Sí, mira, justamente en el 2021, o sea, en este año, cerca de 10 millones de peruanos han hecho turismo o están haciendo turismo interno, en comparación con solo los 355.000 turistas que han llegado del extranjero. Y eso, como les comentaba, representa un monto importante, ¿no? Solo por las fiestas de fin de año, de 250 millones de dólares.
Y esto se logra a pesar de que los boletos de avión y hospedajes hayan subido un poquito, ¿no? Entre 20 y 30% en este periodo del año. Ahora, uno se pregunta qué se puede hacer para reactivar este sector que es tan importante y que genera tanto empleo. Las políticas del Estado se han orientado principalmente a proveer de liquidez a las empresas de turismo, ¿no? Ahí tienes el programa Reactiva y el FAE Turismo. Pero, por ejemplo, en el caso del FAE Turismo se tenía un fondo de 500 millones de soles y recién cuenta con la mitad del fondo subastado a casi un año de su creación. Así que hay que acelerar eso, ¿no? Osvaldo. El gobierno... Sí, dime. Pero ahora la preocupación, por ejemplo, del alcalde de Máncora es la posibilidad de que puedan cerrar las playas por fin de año. Y él mismo lo ha dicho, gran parte, la mayoría de la población del balneario vive del turismo. Entonces, si se cierran las playas, deja de ser atractivo, ¿no? Y esto podría ser anunciado hoy, por ejemplo. ¿Cuánto impactaría en la economía, ¿no? de este distrito en particular, que todo el año en realidad vive del turismo? Sí, no sé, digamos, la llegada de la variante Omicron y las posibles repercusiones, claro, que impactarían muchísimo sobre el sector turismo, ¿no? Como por ejemplo Máncora, ¿no? Cualquier decisión de ese tipo, por ejemplo, cerrar playas o ese tipo de cosas, realmente tendría un impacto sobre el turismo que, como sabemos, está muy golpeado, ¿no? Sin duda, así que vamos a esperar qué es lo que sucede, porque hay muchas personas, no solamente me imagino ahí, sino que en otras ciudades del litoral, en caletas, balnearios, etcétera, están esperando precisamente estas fechas, ¿no? Vamos a ver qué tanto orden se puede poner. Osvaldo, muchísimas gracias. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias. No, ¿de qué? Gracias a ustedes, que estén muy bien. Igualmente, son las 6:44, volvemos tras la pausa.